Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21 nosotros y hoy queremos subrayar este versículo 6 exclusivamente, que está muy unido con el 5, evidentemente. Podemos volver también a mirar, si ustedes quieren, lo que hemos reflexionado en los días anteriores con nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, Ñande Yarañe Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, 5. Y hoy el versículo 6. Aquí nos habla directamente y dice, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Y ellos regresaron a sus casas. Como yo les estaba diciendo, esto está muy unido al versículo 5. Pasados aquellos días, salimos y reemprendimos el viaje. Todos ellos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Y ellos regresaron a su casa. Hasta aquí, ¿verdad? Es espectacular, ¿verdad? Porque nos presenta todo este movimiento. Pablo, Aeoguri, Pitagori, en Mileto primero. Él tiene la intención, mucho antes ya estaba pensando, desea, quiere llegar, quería darse prisa, dice, para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Aeoguri, Jerusalén, para el día de Pentecostés por lo menos quiero estar y quiero celebrar ahí. Uno se pregunta, ¿qué será lo que le está moviendo a Pablo a llevar a unas septena para el día de Pentecostés? Y ciertamente Pentecostés era una de las celebraciones importantísimas dentro del calendario litúrgico del judaísmo. Mucha gente, mucho movimiento, y entonces Pablo posiblemente quiere llegar ahí, quiere predicar, quiere hacer entender, ay de mí si no evangelizara. Mucho tiempo que está caminando, mucho tiempo, ¿verdad? También en su predicación. Hay que saber que cuanto más ñandea lleva, ñaña mindu, hina peñan de yarañi ere, haña mañana, hina baeba peñan de yara lo yapoja, baisa peñan de yara yecualca. Ciertamente que después vamos enderezando y vamos afinando, ya eso va entre comillas, como la puntería para entender mejor la propuesta de salvación. Y eso es lo que está pasando con Pablo posiblemente. Porque miren que Pablo aquí ya ha predicado mucho. Mucha agua ya ha pasado bajo el puente.
Y por lo tanto, Pablo cada vez está afinando más esa idea central, general, la historia de su salvación, la historia de lo que Dios escribe, ¿verdad? A través de su intervención en la humanidad. Y entonces mira toda la Torá, mira todo el Antiguo Testamento, va comprendiendo, va releyendo, hace esa lectura profunda, Pablo, de lo que Dios está ofreciendo. A veces ahora guataina, oye, pues no calcula, oye, mindu, y aquí en el fenómeno Jesucristo, pero poco ahí se ha llevado, oye, es un cambio de chip, es un cambio de mentalidad, pero no simplemente porque viene como una cuestión mágica, sino que porque ahí, oye, forzado y cuase o ponandú, y después ve también en el testimonio y en la creencia de aquellos seguidores de Jesucristo y de lo que ellos están transmitiendo. Pablo está viviendo prácticamente en el tiempo de ellos. Incluso después los seguidores de Jesucristo seguirán y después los seguidores de Jesucristo van a escribir. Justamente cuando se dan cuenta que ya los que fueron testigos oculares, esos que fueron testigos directos de Jesucristo, entonces ya están comenzando a morirse. Entonces vaya a votar. La pichas de ya pues estamos la y que cada uno después venga y que cambie y que diga lo que quiera. Entonces pean y pon amor. Entonces, eso es lo que viene después con los discípulos de Jesucristo. Pero Pablo, cuando comienza, él no tiene tampoco la intención absolutamente, tengo que dejar por escrito algo, no. Él cuando envía las cartas, primero porque tiene una buena formación y sabe escribir, piensa, tiene una retórica, pero sobre todo porque él tiene que responder a situaciones de las comunidades que le están preguntando sobre el cómo vivir la vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cristiano.
Hoy tengo un problema, porque voy a hablar de una persona sobre la que podría estar hablando durante horas. Sobre ella se han escrito muchísimos libros, se han pintado muchísimos cuadros, se han compuesto cantidad de canciones, incluso se han hecho algunas películas maravillosas. Hoy vamos a hablar sobre la Madre de Jesús, que también es nuestra mamá del cielo, María. La Virgen María cuidó del niño Jesús desde antes de que naciera, en cuanto supo que estaba embarazada. Luego le acompañó durante toda su vida. Y Jesús, antes de morir, tuvo una magnífica idea. Pensó, como mi mamá me ha cuidado tan bien, voy a pedirle que cuide a todas las personas del mundo desde el cielo. Ella está en el cielo, junto a Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está haciendo ella en el cielo? Pues hace lo mismo que todas las mamás buenas del mundo, vigilar a sus hijos para protegernos. Con ella podemos hablar igual que con nuestra mamá de la tierra. Le contamos lo que nos pasa, lo que nos preocupa, lo que nos alegra. Hablamos con ella dentro de nuestro corazón, en nuestra habitación secreta. Y podemos hacer un truco que funciona muy bien, como con todas las madres. ¿Verdad que a veces, cuando queremos conseguir algo de papá, vamos a mamá y le decimos: oye, mami, ¿te importaría hablar con papi y contarle tú que he roto la ventana con la pelota? O le decimos: mami, dile a mis hermanos que dejen de tirarme del pelo, que me están dejando calvo. La Virgen María escucha todo lo que le contamos. Y después ella habla con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo y les cuenta todo lo que nosotros le hemos contado para que nos ayuden. Si hace falta, también habla con los ángeles, porque ella es la reina de los ángeles. Sí, es nuestra reina, la mejor reina del mundo. De hecho, fue un ángel, el ángel Gabriel, sí, ese soy yo, quien habló con María para decirle que iba a ser la madre de Jesús. Ajá. Y esto fue lo que le dijo: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso es lo que le dijo el ángel. ¿Y nosotros qué le decimos? Pues le decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Pescadores? No, pescadores, no, pecadores. Pecadores significa que aunque queremos portarnos bien, pues a veces nos portamos mal y por eso necesitamos ayuda para mejorar. Seguro que casi todos habéis adivinado cuál es la tarea para hoy. Ya veis que todas las tareas que os pongo son muy fáciles de hacer, muy divertidas, muy bonitas y lo más importante, nos ayudan a querernos más y a querer más a Dios. Jesús quiere muchísimo a la Virgen María, a su madre, y le gusta que nosotros también la queramos. Así que yo os propongo que hoy aprendáis y recéis el Ave María y también que busquéis alguna canción bonita dedicada a la Virgen María. Hay muchas canciones, son todas preciosas. Rezad y cantad la que más os guste. Lava mis pies, Señor. Lava mi alma, lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos, quiero imitar tu amor, viviendo para servir. De la cena, te quitas el manto, prepara
miras el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor. Tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor. Lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor. Lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor.
Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañi en Nuevo Testamento. La llegada a Ptolemaida es este versículo 7 del capítulo 21. Nosotros, terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. ¿Qué es lo que en realidad aquí entonces nos está queriendo decir todo esto? Porque Ojaben de Pablo, allí ya hemos oído, cuando ellos llegan aquí nos comentan, encontramos, dice en el versículo 4, a los discípulos. Encontramos a los discípulos y quedamos con ellos 7 días. A los discípulos, los que están en el camino, los cristianos. Y ahora ellos, miren, ahora dice, pasados aquellos días, etcétera, se ponen de viaje de nuevo. Todos ellos nos acompañaron, estuvieron hablando, estuvieron entonces ese encuentro interesante. Pablo, hay cuapa hoy que hay cristianos quienes están ahí con sus mujeres y sus niños hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos, imagínense estos detalles, y de orar en la playa, de arrodillarnos y de orar en la playa. Oh, bebé, bebé. Hasta la playa están esperando la embarcación, y como comunidad, ¿verdad? Después de arrodillarnos y de orar en la playa, nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Nos despedimos unos de otros y nos embarcamos. Estamos entonces en una comunidad que verdaderamente se ama, se quiere, yo jejuigue, y sobre todo, entienden, ¿verdad?, que esta conversión significa siempre la comunidad. Porque upean la cristianismo, la owerua, la iponá, lleva en el sentido de una vida de comunidad. Diga tú ñande entonces la ya calculada, ya pope ñande ya importante, porque se nota también que en un camino histórico, ¿verdad?, de la humanidad, siempre ñande ya con la emperador, siempre ya con la rey, siempre ya con la tendota, siempre ya con alguno la oyapoala y ponatra y bahía, allá. Y ahora entonces, esta es toda una influencia también, ¿verdad?, de la famosa, la democracia, ¿verdad? A pesar de que no es fácil también, porque también los mismos griegos, a pesar de que la democracia, la temía Alejandro Magno y eso, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, el cristianismo de por sí está apuntando siempre al servicio, ¿verdad? El que quiera ser grande, que sea servidor del otro. El que quiera ser cristiano no es el que tiene que servirse del otro. Se la mandaba en bella pongan la sea ¿verdad? Monarquía, absolutismo. Sino que aquí es al revés. Si nosotros queremos crecer, bueno, entonces me estoy fijando en el otro. Entonces, el cristianismo cacuajo por la pinta le está llamando la atención. En ese capítulo 2 de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, cuando te habla de la comunidad ideal, capítulo 2, versículo 42 al 47, oían de que esa comunidad compartían todo lo que tenían, ponían a disposición de los apóstoles. Ahora, por eso es que después se habla mucho del que el tendotá tiene que estar atento, porque si no se puede volver también un pequeño dictador y un monarca. El que sirve, o mejor dicho, el que gobierna, el que está al frente, tiene que ser servidor de los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor.
Tokio está en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. En menos de 15 días son 3 las veces que ya se ha pronunciado la doctrina de la fe desde que se publicasen las nuevas normas que evalúan presuntos hechos sobrenaturales. Una de ellas sobre Treviñano. Ya en la rueda de prensa el prefecto del dicasterio adelantó que este caso no es acorde a la doctrina. En el caso de Treviñano, el obispo contó con el aliento de nuestro dicasterio para actuar. Ahora podemos decirlo, antes no se decía. Podemos especificarlo. Tuvo el acompañamiento y el respaldo para declararlo como no sobrenatural. El departamento que dirige el cardenal Fernández también está sacando a la luz y reafirmando lo que ya dijeron papas anteriores sobre supuestas apariciones de décadas anteriores.
Por ejemplo, Pablo VI dijo que no era sobrenatural el caso de las presuntas apariciones marianas en los años 40 en Ámsterdam. Hasta ahora esto no se conocía y ha sido el dicasterio el que ha reafirmado la posición del entonces pontífice. Esta vidente además decía que la Virgen le había revelado cómo murió el Papa Pío XII o que le había pedido que se la reconociera como corredentora. Sobre este tipo de peticiones se ha pronunciado en varias ocasiones el Papa Francisco, por ejemplo durante una misa en Casa Santa Marta en 2020. Non ha chiesto per lei essere una quasi redentrice o una corredentrice. No, il Redentore è uno solo. Y questo titolo no se raddoppia. En cuanto al tercer caso sobre el que se ha pronunciado el dicasterio en estos días, es el de los mensajes de la Virgen bajo la advocación de María Rosa Mística a una vidente italiana entre los años 40 y 70. El Vaticano envió una carta al obispo de la diócesis en la que señala que no hay elementos que contradigan la doctrina de la Iglesia. La misiva cuenta con el visto bueno del Papa Francisco. Confiemos plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará. Y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Estamos libremente en su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta, y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Y como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. La vida eterna nos espera, y el 100 aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta, y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañi en Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Desde el versículo, estamos hablando, el versículo 8. Al día siguiente nos fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. ¿Qué es lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo transmitir? Primero, ¿quién es este Felipe el Evangelista? Era uno de los 7, nos dice aquí. Uñande. Hechos, capítulo 8, 40, nos dice que después del trabajo de Felipe de traer al eunuco etíope que le acompaña, que va y que el Espíritu Santo le llama, le impulsa, justamente para que se acerque a la carroza y le acompañe. Entonces predicó a través de la región costera y terminó en Cesarea. Decía luego que después se le encuentra a Felipe ya en Cesarea. Muchos años después aún parece que Felipe seguía allí. Vamos a mirar un poco entonces el capítulo 8 de este mismo libro, cómo se nos presenta cuando Felipe y el eunuco etíope. Estamos desde el versículo 26, comienza toda esta historia que es muy interesante. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y vete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó, se marchó, un hombre etíope, eunuco y alto funcionario de Candace, la reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos los tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba ya sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo: Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe corrió hacia él y escuchó que leía al profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El otro respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al sacrificio sin pronunciar sonido, como cordero ante su trasquilador, no abrió su boca. En su humillación el juicio fue suspendido. Bueno, y así, ¿verdad? Felipe que responde. Esto hemos reflexionado, y que tú me ves ya más atrás, capítulo 8, ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Y pon algo de reflexión. Esta es hermosísima, esta reflexión, este pasaje que nos presenta el agiógrafo desde Hechos de los Apóstoles. Lo que sigue, dice: mandó detener el carruaje porque, ¿qué nos falta para que yo me pueda bautizar? Y nada, eso es Felipe, el andeo, etcétera, y todo eso. Y le hace toda esta catequesis y le va diciendo, le presenta a Jesús, y el otro se adhiere. Entonces, Pepe, que impide que yo sea bautizado, y yo, Pepe, temo ahí, Felipe, versículo 38, mandó detener el carruaje. Y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. Cuando salió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Interesante. Y ya no lo vio más, pero continuó su camino lleno de alegría, el etíope. Felipe, por su parte, se encontró en Azoto y recorría todas las ciudades anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Este estaba en el capítulo 8, y este específicamente en el versículo 40. Y bueno, aquí nosotros en el versículo 8, al día siguiente, nos fuimos a Cesarea. Entonces nos encontramos
en este mismo lugar, ¿verdad? En Cesarea, donde Felipe, el evangelista de quien nos está hablando, entramos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza,
de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas
necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento, del capítulo 21. Y ahora hoy nosotros subrayamos, ¿verdad?, diciendo sobre estas 4 hijas de Felipe. Felipe, que ya en el capítulo 8 habíamos hablado, tiene una experiencia maravillosa al ser llamado por Dios. No yo venía de Yara, yo tejo mi amo. Que está volviendo. Un eunuco de Candace está yendo entonces hacia su país, hacia su tierra, o Uguri Jerusalén, para adorar a Dios en Jerusalén. Él comía entonces, y así él se va. Y ahí cuando él está cerca ya, en el lugar donde el Señor le está mandando, entonces le dice que se acerque al carruaje, ahí donde está justamente este eunuco. Y así comienza la primera relación entre ellos. Todo ese capítulo 8 es muy interesante, los versículos que están bien. Hasta llegar al capítulo 8, versículo 40. Porque aquí después de que él bautizara a este eunuco, ¿qué es lo que me impide? Entonces, después de hacer todo un diálogo, explicar, es lindo, ¿verdad?, todo lo que Felipe está haciendo. Y después la tradición dice que Felipe también continúa porque él se encontrará ya posteriormente en Azoto, dice, se encuentra así. Y luego va subiendo un poquitito más al norte hasta llegar a Cesarea. Y ahora está bajando a Eugenia de Tiro, de Tolemaida, entonces está bajando hasta Cesarea Marítima, y aquí en Cesarea Marítima es donde nos dice que nosotros, terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Esos son los cristianos de Tolemaida. Y miren que en cada lugar donde se van, acá yo viene a la cristianoca. Tiro yo junta ahí. Había miego anga o Tolemaida o yo junte ahí la cristiano ahí. Nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos fuimos a Cesarea. O yo llegué de ver a cristiano. Fuera. Entonces esto ya nos llama mucho la atención. Miren que estamos como a los 33 Jesús, ¿verdad? Ahora estamos 50 y un poco, ¿verdad? 52 o 53, ¿verdad? O sea, esta es la realidad ya del cristianismo que comienza a expandirse. Y hay mucho y cada vez más. Eso es lo que nos da la impresión. Nunca nos dice, ¿verdad?, que crece y que crece y que crece. Nosotros sabemos luego que, bueno, es una exageración, ¿verdad? Pero ya con el discurso, ¿se acuerdan? El discurso que nosotros tenemos de Pedro en el capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo, ahí pues nos decía que unos cuantos se habían unidos a ellos, ¿verdad? O sea, creyeron ese mismo día, ¿verdad? Siempre vienen las primeras conversiones. En el capítulo 2 hemos estudiado de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Ellos aceptaron su palabra, dice, y se bautizaron. Y aquel día se les unieron unas 3.000 personas. 3.000 personas al año unidas. O sea que
Por eso también aquí podemos decir tanto Tiro, tanto Tolemaida y ahora también Cesarea. Y bueno, y así, queridos amigos, vamos nosotros concluyendo por el día de hoy. Es muy interesante, vamos a seguir este viaje de Pablo, que va a ser testigo del Evangelio en Jerusalén, como también en Roma. Este será el cuarto viaje después. Ahora estamos concluyendo el tercer viaje. Queridos amigos, nos despedimos de todos ustedes. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.